Continuaremos examinando la carta de Pablo a los Filipenses, para lo cual quisiera invitarles en esta oportunidad a considerar la lectura que está en el capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Ya habíamos leído o hemos en los programas anteriores conocido la primera parte de esta carta, por lo tanto vamos a continuar ahí desde el verso 7. Lo vamos a retomar algunos versículos también para que podamos entender de mejor modo lo que espero poder compartir con ustedes en este día. Dice el versículo 7 de Filipenses capítulo 3: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hasta ahí damos lectura a la palabra del Señor. Hemos visto que el tema prominente de la carta a los Filipenses es el tema del gozo. La última vez que hablamos sobre Filipenses, vimos algunos peligros que amenazaban a la iglesia con quitarle el gozo y llevarlo a una mera estructura religiosa, como el caso del fariseísmo o neofariseísmo. Más adelante Pablo va a hablar, ya al final de este capítulo, acerca del otro extremo de la balanza. Y así como hay un extremo, hay otros también, ambos igualmente peligrosos para la iglesia de Cristo. Pero lo interesante es que en el medio de la carta, Pablo habla de su experiencia personal como diciendo, miren que hay dos extremos que debemos evitar. El camino que debemos seguir es este. Entonces explica lo que es la vida cristiana a partir de su experiencia como diciendo, estas son las cosas por las que debe pasar un cristiano. La vida cristiana, dice Pablo, es como una carrera. Y cuando escribe Pablo esta carta, hacía ya 8 siglos que los griegos celebraban las famosas Olimpiadas. Quiere decir que esto de las carreras era algo conocido para ellos. Cada 4 años hacían las Olimpiadas y cada ciudad se preparaba para la competencia. O sea, todo esto era un tema bien conocido para los lectores de la carta. Y Pablo dice entonces que la vida cristiana es como una carrera. Dice que él comenzó su vida espiritual corriendo dentro del fariseísmo. Y la verdad es que le había ido bastante bien dentro de ese mundo. Había hecho lo que nosotros diríamos una carrera brillante dentro del fariseísmo. Estaba bien posicionado y tenía una buena cobertura. Era un hombre de confianza dentro del fariseísmo. Lo mandaban o le daban cartas para ir a perseguir a los cristianos a otras ciudades, lo que quiere decir que no solamente era importante dentro del fariseísmo, sino que además era un hombre de confianza, un hombre digno de financiarle sus campañas en contra de los cristianos. Ahora, de acuerdo con su experiencia personal, él corría hacia ese lado hasta que un día se encontró con Jesucristo. Y cuando se le aparece Jesucristo camino a Damasco,
se produce un cambio en él, un cambio radical, y entonces empieza una nueva carrera, una carrera totalmente distinta a la que llevaba, y se para en un nuevo punto de partida y en una nueva forma de correr. Y de esto es justamente de lo que habla en este capítulo. Él dice: yo corría en este estadio, pero un día dejé de correr. ¿Por qué? Porque encontré cuál era el verdadero camino, la verdadera carrera que tenía que correr. Los griegos solían tener una base de mármol en cada puesto. Los 20 corredores tenían una base cada uno, y esa constituía su punto de partida, y una columna al final de la carrera marcaba el punto de llegada o la meta. Ahora, al comparar esta carrera con la vida cristiana, uno puede preguntarse: ¿y cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto en que me debo parar para comenzar esta carrera cristiana? Bueno, el punto de partida es Cristo. Y como en cualquier relación personal, yo comienzo relacionándome con la otra persona. En la vida cristiana sucede algo similar. Debemos establecer una relación con Jesús, la cual no la vamos a poder desarrollar si no lo conocemos. No podemos establecer una relación hasta que sepamos quién es Él realmente, qué hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo. Cuando tenemos ese conocimiento, recién podemos dar comienzo a la carrera. Por tanto, no hay nadie que nazca como cristiano. Porque cuando nacimos físicamente, no podíamos conocer a la persona de Cristo. Uno llega a ser cristiano cuando tiene la capacidad de conocer a la persona de Jesucristo. Y solamente desde allí es donde se da la largada para esta carrera. Por eso la palabra de Dios dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, para poder conocer a Cristo, para saber qué hizo Cristo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, es necesario recurrir a la Escritura, al Santo Evangelio. La única manera de enterarme de todo eso es leyendo y estudiando la Escritura. Y cuando nos enteramos de quién es y qué ha hecho, recién podemos establecer una relación fuerte y vigorosa con Él. ¿Por qué? Porque hemos llegado al punto crucial, y el punto crucial parte con esta pregunta: ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Jesús para mi vida? No se puede comenzar la carrera sin tener en claro esto. Primero, ¿quién es? Y después, ¿quién es Él para mí? Si no defino esto, puedo estar parado en la largada eternamente. Debo necesariamente preguntarme sobre cuál va a ser mi relación con Él. El apóstol Pablo cuenta cuál fue su decisión cuando dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aquí está la clave del despegue. Podríamos decir, y esta clave está en estas dos palabras. Palabras a las cuales debemos prestar mucha atención. Cuando se refiere a Cristo, Él lo llama mi Señor. Mi Señor. Fíjese que Pablo no dice el Señor, o tampoco dice nuestro Señor, sino que Él hace referencia a una relación personal donde entiendo lo que significa el señorío de Cristo para mi vida. Allí es donde uno empieza a correr. Allí es cuando la vida cristiana comienza, parte. Cuando en la vida cristiana Cristo Jesús no solo es el Señor o nuestro Señor, sino que es mi Señor. Y es posible participar de una iglesia. Y es posible asistir a un culto y sin embargo no haber dicho con deliberación y honestidad esta palabra que es tan fundamental: Cristo Jesús es mi Señor. Porque siempre que hablo de Él, lo veo como el Señor o como nuestro Señor en medio de la asamblea. Pero quizás no he internalizado esto a mi experiencia personal. ¿Por qué? Porque todavía estoy en una lucha interna con Él. Espero ser claro con esta explicación. Pueden haber ocasiones en que hacemos su voluntad, pero en otras hacemos nuestra voluntad. Por eso cuando llegamos deliberadamente,
conscientemente a la palabra mi Señor, es cuando realmente se vence la soberbia, el orgullo humano. Porque ¿qué es la soberbia? La soberbia es el afán por mandarme a mí mismo. Cuando yo quiero ser mi propio Dios, pero además quiero ser cristiano. Además quiero tener la esperanza cristiana, pero esto indudablemente va a desencadenar un conflicto interior. Puedo ser cristiano, pero un cristiano conflictivo en definitiva. Ahora, ¿cuándo dejo de ser un cristiano conflictivo? Cuando realmente digo Jesús es mi Señor. Cuando entro en esta relación personal con Él. Fíjense que Pedro conoció a Jesús cuando lo llevó a Andrés para que lo vea. Lo conoció, pero después Jesús lo enfrentó en el mar de Galilea. ¿Recuerda ese episodio? El de la pesca milagrosa. Cuando ocurre el milagro es cuando Pedro se postra y dice, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y por primera vez, él utiliza el término Señor para referirse a Jesús. Entonces Jesús lo invita a que lo siga. ¿Por qué? Porque no hay largada en la vida cristiana si yo no acepto a Jesús como el Señor de mi vida. No puede haber progreso espiritual si no acepto el señorío de Jesús sobre mi vida. Por eso el punto crucial que nos dice Pablo sobre la vida cristiana es este: cuando conscientemente podemos llamar a Cristo mi Señor. Ahora, por supuesto, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto lo dice Pablo a los Corintios. Pero hay que dar un paso más que el de llamar a Jesús Señor. Hay que llegar a personalizarlo. La carrera cristiana se marca cuando yo personalizo esto, cuando renuncio a la soberbia, porque es la soberbia la que se resiste a decir mi Señor. La soberbia prefiere decir Él es el Señor, porque si yo digo mi Señor, entonces le estoy dando el control total de mi vida. Cuando dejo de decir el Señor y llego a decir realmente de corazón mi Señor y le digo hágase tu voluntad y no la mía, ahí es cuando la carrera se dinamiza. Cuando llegamos a ese punto. Por eso dice, siguiendo el pensamiento de Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Es decir, yo dejé esa carrera porque esta es la meta que yo tengo en mi vida. Y aclara algo que es muy importante para nosotros. Él dice no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. No es que yo llegué a lo sumo. Él dice yo estoy corriendo. Estoy corriendo. Y prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El Señor nos tomó con un gran propósito y dice, yo estoy tratando de correr para que el Señor pueda llegar a cumplir su propósito en mi vida. Es decir, Él me tomó para algo y yo trato de llegar a esto. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi vida? Pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Se fija? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando. Pero nadie puede borrar la memoria. No hay una goma para borrar la memoria. Pero uno no permite que lo que quedó atrás lo influencie en su vida cristiana, que pese en su vida cristiana, en su andar cristiano. Eso es olvidar. El filósofo Kierkegaard, en uno de sus libros, La pureza de corazón, él comienza el primer capítulo con una oración maravillosa. Él ora a Dios y después analiza esta oración durante todo el libro. ¿Qué es la pureza de corazón? Y él dice, y tiene una frase que es la que va a repetir permanentemente. Pureza de corazón. Pureza de corazón es desear una sola cosa. ¿Se fija? Pureza de corazón es querer una sola cosa. Y coincide con lo que dice la palabra de Dios en la carta de Santiago sobre el hombre de doble ánimo, cuando dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos,
Por tanto, es necesario, escúchelo bien, es necesario querer una sola cosa. Y aquí el apóstol Pablo dice, una cosa hago. Está la meta que yo me propuse en la vida, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Todos tenemos un pasado. En ese pasado podemos contabilizar dos cosas, los triunfos y los fracasos. En algunos casos nos aprobaron, en otros nos aplazaron, y pasa que todo eso finalmente puede pesar en nuestra vida presente. Muchas veces pesan las cosas que hicimos bien porque empezamos a regodearnos en el pasado, los laureles que supimos conseguir. El apóstol Pablo dice, olvídese de lo que usted pudo conseguir en el pasado, porque lo único que vale en este momento es lo que usted va a hacer de aquí hacia adelante. Olvídese de lo demás, déjelo atrás, no deje que eso le impida seguir adelante, no esté dando vueltas sobre el pasado, mirando los grandes triunfos que tuvo, sino mire hacia el futuro, sobre los grandes triunfos espirituales que va a tener. Pero seguramente también tuvimos fracasos en el pasado. Bueno, no deje que los fracasos lo depriman. No se pare en el fracaso del pasado. Dice Pablo, mire hacia adelante, porque todo es distinto en el Señor. Él nos está diciendo, no mires hacia atrás, porque nadie puede correr una carrera mirando hacia atrás. Tiene que mirar hacia adelante. Y Él mira hacia adelante. Entonces, ¿tiene usted un pasado positivo? ¿Un pasado de grandes victorias? ¿Un pasado de laureles? Olvídelo. Déjelo. Son los laureles que el Señor le dará cuando llegue a su presencia los que realmente importan. ¿O tienes un pasado negativo? ¿Tienes un pasado de conflicto? ¿Tienes un pasado problemático? Déjalo. Olvídalo. El futuro va a ser mejor con el Señor. No vivamos del pasado ni en lo negativo ni en lo positivo. Miremos hacia adelante, porque cuando uno mira hacia adelante, entonces tiene una columna delante, que es la meta. Y cuando uno tiene una meta, nada lo debe desviar. El que corría en el estadio sabía que tenía gente que era de su pueblo y que venía a apoyarlo, que venía a darle ánimo, pero también sabía que había gente del otro pueblo que iba a tratar de que se cayera. Entonces él corría y ciertamente mientras iba corriendo escuchaba la voz de unos que lo animaban, pero también escuchaba la voz de otros que decían, pobre desgraciado, te vas a caer antes de llegar. Pero él no escuchaba ni lo uno ni lo otro. Simplemente él seguía hacia la meta. Es como si dijera, tengo voces de un lado y del otro. Unos me apoyan, otros me apabullan. Pero si yo me distraigo con las voces que me animan y me paro para decirle muchas gracias, pierdo la carrera. Pero si alguien me insulta, me menoscaba, quiere la derrota para mí, y entonces me paro enojado gritándole, oye, ¿con qué derecho me vienes a insultar? También pierdo la carrera. Entonces lo mejor es olvidarme de lo uno y de lo otro y seguir corriendo. ¿Por qué? Porque hay una meta. Porque debo seguir mirando hacia adelante. Quizás nosotros recordamos los años pasados y decimos qué lindo era cuando nos juntábamos,
cuando había tanta alegría, cuando había tanto amor en la iglesia, los hermanos se abrazaban, se estimulaban. Está bien, pero no nos quedemos allí. No dejemos que el pasado influya en nuestra fe. Miremos para adelante, porque mirar para atrás nos puede deprimir, puede ser pernicioso para nosotros. Tenemos que mirar hacia adelante. Para correr una carrera uno no tiene que cargar pesos, tiene que alivianarse, tiene que aligerarse para correr bien. Por eso la carta a los Hebreos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay gente que nos grita desde la tribuna, pero corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y está sentado a la diestra de Dios. Y todos nosotros tenemos que aspirar a correr y llegar hasta ese lugar, porque es la carrera que comenzamos cuando nos acercamos a Cristo. Y la corremos diciendo: Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor. Y tenemos que llegar a esa carrera que Él propone. Que lo que resta de esta semana podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque siempre tenemos que correr con paciencia, pero corramos para llegar a la meta que el Señor se propuso para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que correr? ¿Sabe por qué? Porque hay un gozo puesto delante. Y por eso sufrió Jesús la cruz. Porque es la carrera que nos lleva al gozo permanente, el gozo eterno, el gozo que solamente Dios nos puede dar.